Venimos hablando mucho del clima y realmente el clima empieza a impactar, sobre todo en las producciones. Se está hablando mucho de la cosecha del trigo, que es una que tenemos a fin de año, y esta sequía que empieza realmente a generar dolores de cabeza. Por eso estamos en contacto con Cristian Russo, él es ingeniero agrónomo de la Bolsa de Comercio de Rosario, para que nos cuente un poco cómo está impactando en la producción justamente la cuestión medioambiental. ¿Cómo te va, Cristian? Buen mediodía, Nacho Pelizón te saluda. Nacho, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar con nosotros, Cristian. Bueno, a ver, estamos con ciertos dolores de cabeza por esta sequía, producto del fenómeno de la Niña, ¿no? Que se viene prolongando. Contanos un poco cómo está impactando las producciones agrícolas. Tal cual, Nacho, vos sabés que le pegaste en el clavo porque, bueno, la palabra clave es la niña, la palabra clave es sequía y la verdad que más que dolores de cabeza ya hay un nerviosismo y casi te diría que la emoción empieza a ser de depresión. Charlando un poco con la gente es lo que estamos viendo. El panorama es gravísimo, es muy complejo. Para contarte un poco a la gente, Sí. estamos viendo que acá en la región núcleo, el trigo que debería cosecharse dentro de un mes, estamos hablando de que el 30% de los lotes que se sembraron no se van a cosechar porque están perdidos. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo dos cosas que hicieron como una doble pinza que fue realmente muy dañino. Por un lado, las heladas. Bueno, estamos hoy con una helada muy importante en el sur de Buenos Aires, que bueno, también la estamos evaluando, pero hubo heladas en octubre, en un momento que le pegó justo al trigo, en un momento muy crítico, y aparte con falta de agua. Entonces, esos dos factores hicieron que hoy estemos hablando de pérdidas enormes. Estamos hablando de que, por ejemplo, el trigo saca 40 quintales, 50, y hoy estamos hablando que no sabemos si vamos a llegar como promedio a los 15 quintales. Son muchos números, pero... Claro, no, pero es interesante el planteo esto que vos decías. Hay un 30% de la producción que se pierde. Totalmente. Mirá, te cuento un número y no te tiro más números, pero bueno, Sí, no, el año pasado fue un año muy bueno acá para el trigo. Llovió justo en los momentos que tenía que llover y se produjeron casi 8 millones de toneladas acá en la región núcleo. Este año estamos viendo un poco más de uno, o sea, estamos hablando de una reducción de un 83% en lo que es la producción. Y sabemos que esos números pueden seguir cayendo. A nivel país hablamos del 40% menos de trigo. Y lo que está pasando es que la gente está muy nerviosa, y esto que yo te decía que está un poco deprimida porque no está lloviendo para sembrar la soja. El agua que tuvimos en la región fue muy poco, llegó realmente para muy poquitos, estuvo lloviendo sobre el este, llegó a Cañada Gómez, en un corredor de Rosario, pero estamos hablando de 10, 15 milímetros cuando estamos en el tercer año niña, y esto no pasa desde hace 20 años. Por eso la situación es crítica y estamos preparándolo para la campaña más difícil de los últimos 20 años. No, es tremendo, la verdad que me parece, me quedo con este título, ¿no? La situación con el trigo es crítica. Y me quedo también con la sensación de que obviamente esto de alguna forma va a impactar fuertemente en el precio de las harinas, del pan, en el mercado interno sobre todo. Bueno, es un gran tema la cuestión de comercialización. Nosotros somos fuertes siguiendo lo que pasa con la estimación de producción, pero te puedo contar algunas cosas. Vos sabés que a principios de año mucha gente se aseguró un precio pensando que iba a tener producto para vender, y hoy ese producto no lo tiene porque no alcanzó ni siquiera a producir la mitad de lo que pensaba. Entonces hay toda una cuestión también de comercialización, que se han adelantado impuestos para exportaciones. Y hay un revuelo muy importante, porque de repente de 23 millones estábamos hablando el año pasado para Argentina, hoy estamos hablando de 13,7, sabemos que el número puede seguir cayendo. Hoy hubo unas heladas muy importantes en el corazón triguero de la Argentina, que es el sudeste. Estamos viendo en Tandil, bueno, estamos con algunas, no sabemos si hubo menos 4 grados o menos 2 grados, pero de todas maneras es un momento muy inoportuno para el trigo y lamentablemente esto puede seguir con pérdidas. Claro. Por eso seguramente creo que con 9 millones estaría cubierto el mercado, la necesidad interna de Argentina, pero la verdad es que estamos también hablando de un año donde la gente va a tener pérdidas. Acá nada más que en región núcleo estábamos hablando de que entre 300 y 800 dólares por hectárea. Es una situación crítica. Yo te puedo seguir contando cosas. Bueno, hablábamos con gente que nos decía... Está clarísimo. Animales
muertos por sequía. Estamos empezando a ver cosas que son muy concretas. Totalmente, no, evidentemente el cambio climático empieza a impactar, lo estamos evidenciando y bueno, lamentablemente vamos a tener que rever un montón de cuestiones o ajustarnos, porque la verdad es que si se empiezan a perder cosechas, no solamente afecta a los productores, va a empezar a afectar fuertemente al país por el ingreso de divisas, pero también a los alimentos básicos, porque esta es materia prima, ¿no?, con la que se cocina muchísimo. Así que bueno, vamos a seguir muy de cerca el tema. Yo, Cristian, te agradezco muchísimo por estar con nosotros. Vamos a volver a contactarte para ver cómo evoluciona esto y ojalá, nada, que llueva y que se pueda reforzar un poco todo esto, pero se ve complicada la cosa. Ni hablar, Nacho, ni hablar, es tal cual como vos decís. Vos sabés que situación inédita, no se sembró prácticamente nada del maíz, estamos viendo qué va a pasar con la soja, es algo muy extraño. Bueno, hace 20 años que no tenemos 3 líneas seguidas, así que encima cambio climático, la verdad que es un combo perfecto para el desastre. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Cristian. Por favor, gusto, nos vemos. Gracias, muy amable. Bueno, allí pasaba Cristian Russo, ingeniero agrónomo de la Bolsa de Comercio de Rosario, dándonos este panorama realmente preocupante sobre el tercer año consecutivo de la sequía por el fenómeno de la Niña y cómo impacta en la producción agrícola. La primera que lo sufre es el trigo. Lamentable lo que se está viviendo. El cambio climático que uno lo veía como en los libros, me acuerdo de Santillana, de esos libros viejos, a lo mejor del secundario. Éramos chiquitos. ¿Viste? Y de repente lo tenemos ahora y tenemos realmente que preocuparnos y atender el tema. Así que vamos a seguir de cerca esta problemática.